Bueno, buenas noches nuevamente a todos. Como Lilibet comentó hace un momento, mi nombre es Ariel Butrón, soy ingeniero electromecánico y tengo, bueno, durante mi vida profesional pude desarrollar bastantes proyectos y pude aprender muchísimo de este tipo de equipos que son los compresores de aire, ¿no? Y lo bueno es que pude aprender mucho de la mano de los que saben en realidad, que son los fabricantes mismos de este tipo de equipos. Este curso o esta presentación y el curso en realidad también se enfoca muchísimo a todo lo que son compresores de tornillo exclusivamente. Hay varios tipos de compresores en la industria, compresores de pistones, axiales, de distintos tipos para distintas industrias, ¿no? Los de dientes, los libres de aceite, por ejemplo. Pero los que más se utilizan en la industria a nivel general son de este tipo, como se ve en la imagen, los de tornillo rotativo. Sí, normalmente vienen así en cubicales, dependiendo de las potencias, dependiendo si viene lubricado o sin lubricar, pueden venir con más accesorios, con variadores de frecuencia, con motores más eficientes, como es la tendencia en este momento, pero la presentación normal y usual es como se ve en la imagen, ¿no? Independientemente a la marca que ustedes tengan en planta. Entonces, el objetivo de este curso, que se va a dar la siguiente semana, es que ustedes puedan conocer un poco más cómo funciona este equipo internamente, qué componentes tiene. Les voy a comentar un poco sobre las experiencias que he tenido, cómo calcular este tipo de componentes para su industria, cómo saber si está bien calculado y todos los demás elementos que conllevan a todo un sistema de generación de aire comprimido. Después del compresor vienen otros elementos como es el tanque de acumulación de aire comprimido, viene el secador de aire, dependiendo de la tecnología, de la aplicación que ustedes tienen. Hay distintas tecnologías para secar el aire, hay los elementos de filtración y la misma tubería en sí. ¿No? Como yo sé que la tubería que tengo en planta o si tengo un proyecto nuevo, qué dimensiones debería poner a la tubería que tengo que implementar o que tengo que montar en ese punto específico para dotar de toda mi planta o toda mi línea aire comprimido y que no tenga bajones de presión, ¿no? O que cuando vaya consumiendo mis máquinas no se baje la presión repentinamente, ¿no? Que todos los puntos estén con presión buena. Entonces, a eso se enfoca este curso. Algo que también hablamos es en el tema de la selección cómo hacer la selección en base a la altura sobre el nivel del mar. En Bolivia es bastante común toparnos con lugares que están a más de 1000, 2000, 3000, hasta 4000 metros sobre el nivel del mar. Entonces es importante también conocer cómo afecta este fenómeno a los compresores, ¿no? Cómo afecta a la materia prima que están procesando, que es el aire libre del medio ambiente. Sí, entonces vamos a ir avanzando. En esta presentación en sí, en el webinar que vamos a ver hoy, vamos a tocar a grandes rasgos cómo funciona internamente para que ustedes tengan un pantallazo de lo que vamos a tener en el curso. ¿Sí? Entonces, como hemos dicho, este componente, el compresor de tornillo lubricado, en este caso, en esta ocasión, en este webinar, vamos a hablar del compresor de tornillo lubricado con aceite y refrigerado con aire. ¿Sí? Entonces, es así como se ve en ese cubical. Internamente van a tener componentes bastante parecidos. Voy a cambiar de diapositiva. Aquí está. Entonces, internamente van a tener en todas las marcas en sí, como componentes bastante similares. ¿Sí? Hay algunos compresores que tienen algún componente un poco más sofisticado, más moderno, incluso dependiendo de la aplicación, puede haber compresores que tengan elementos incluso más sencillos, porque realmente la aplicación no lo necesita. Hay modelos que están entre un compresor de pistón y un compresor de tornillo moderno. Hay modelos intermedios, ¿no? Donde el control es más neumático, no es tan electrónico. Entonces, hay bastantes tipos, pero usualmente la mayoría tiene este tipo de componentes. Entonces, vamos a ir viendo. El, el circuito interno de un compresor de tornillo lubricado con aceite y enfriado con aire se divide en dos circuitos, el circuito de aire y el circuito de aceite. Vamos a empezar con el circuito de aire. El circuito de aire comienza con
¿cómo lo vamos a poner acá? Con este elemento uno. El elemento uno habla de un filtro de aire. Es un filtro similar a los automóviles que tienen el filtro de aire que trata de retener las partículas más grandes, las más gruesas, de todo tipo, tanto hidrocarburos, polvo, tierra, de todo tipo tratan de retener ahí. Es un primer filtraje a todo lo que viene a ser el sistema hacia adelante, ¿no? Entonces, el aire del medio ambiente entra por acá. Si bien se tiene este filtro acá, en el inicio del sistema del circuito de aire, lo recomendable igual es montar el compresor o instalar el compresor en una sala donde no se tenga aire contaminado, aire con mucho, por ejemplo, en una industria cementera. La idea es que no se encuentre con un ambiente que tenga mucho cemento, por ejemplo, ¿no? Que vaya a caer directamente sobre el equipo, con toda la tierra, con todo el polvo, ¿no? Si bien es el primer filtraje, lo ideal es no sobrecargar este elemento. Entonces, ya se filtra un poco más y viene hasta el elemento 2, ¿no? El elemento 2 es una válvula de admisión. La válvula de admisión lo que hace es abrir o cerrar el paso de aire hacia el ingreso del bloque compresor, que es este de acá, que es el elemento 3. ¿Por qué se abre y se cierra? Lo vamos a ver después. Pero este es el elemento que cierra el paso o abre el paso de aire del medio ambiente hacia el sistema de compresión que viene a continuación. Entonces, llega al bloque compresor, ¿sí? Al elemento 3. Este elemento 3 cuenta con el bloque que cuenta con dos tornillos, un tornillo macho y un tornillo hembra, ¿sí? El tornillo macho normalmente está conducido directamente por el motor. No hay otro motor o no hay un engranaje que acople los dos tornillos. Los dos, uno de ellos, el que está acoplado al motor, conduce al otro, ¿sí? Como están sumergidos en aceite, nunca se llegan a tocar. Sí, tiene tolerancias bastante limitadas, bastante pequeñas y finas acá entre los dos tornillos, pero nunca se llegan a tocar entre sí. O sea, la idea es más bien que no se lleguen a tocar entre sí, porque pueden ocasionar un desgaste prematuro en el tornillo, que las tolerancias sean más grandes y que la compresión no sea eficiente. Este es el bloque, este es el corazón del equipo en sí. ¿Sí? No hay nada más importante quizá en todo el sistema que este bloque. Si este bloque muere, obviamente todo muere, ¿sí? Si esto se arruina, se raya o se encalla en algún momento como lo vi, ya no funciona nada, obviamente. Entonces, esto está sumergido en aceite, ¿sí? Entre los dos bloques están en constante movimiento, pero nunca se llegan a chocar porque el aceite está de por medio, ¿no? Entre el tornillo en sí. El aire entra y se mezcla con ese aceite. Se mezcla con el aceite, con el aire, ¿sí? Y, y se va comprimiendo. ¿Cómo se va comprimiendo? Estos dos tornillos no están totalmente paralelos. Es bastante fino, pero tiene como una inclinación así, ¿no? De mayor volumen, mientras va girando los tornillos, se va reduciendo el volumen por acá. ¿No? De manera que de un bar, por ejemplo, de presión atmosférica, puede llegar a comprimir acá la salida hasta unos 8 bares. El aire va empujando, se va mezclando con el aceite y a la salida ya genera normalmente unos 8 bares. ¿Sí? Entonces, acá a la salida tenemos aceite con aire mezclado. ¿Sí? Esta es la línea verde que está simbolizada. Entonces, el aire con aceite viene acá, este elemento que es un tanque separador. ¿Por qué se llama así? Porque se encarga de separar el aceite del aire. Entonces, el aceite líquido que está viniendo de acá es más fácil de separarlo, cae en lo más bajo del tanque. Sin embargo, todavía hay aceite en forma de vapor, ¿sí? Contenido o mezclado incluso con el aire. Entonces, eso ya es un poco más difícil de sacarlo. Es como que les cae aceite a la ropa, al pantalón. Es bastante difícil sacarlo. En algunos casos no se puede sacar siquiera, ¿no? Entonces, cuando ya se mezcla con el aire,
es un poco complicado ya separarlo, por eso utilizamos este elemento 6, que es un filtro, es un cartucho separador, es un filtro separador de aceite. Tiene tres capas de filtración, eso lo vamos a ver igual más a profundidad en las clases de la siguiente semana, pero tiene tres etapas de filtración. La idea es que lo que más se pueda separar del vapor de aceite se quede ahí en ese cartucho, ¿sí? Entonces, después de que se separa el vapor de aceite y solo quede aire, igual pasa con una pequeña cantidad de aceite, ¿no? Igual llega a pasar algo, pero ya es más cantidad de aire. Entonces, una vez a veces de que se separa eso, pasa por acá, ¿no? Y llega al elemento 11. El elemento 11 es una válvula de mínima presión, Hola, hola. ¿sí? ¿Sí? ¿Hola? Inge, una pregunta. ¿Sí? Ahí en el filtro de separador, en dentro contiene una cañería en la ¿Sí? cual succiona las pequeñas partículas que entran al filtro, ¿no? Dentro del elemento 6 dice. Ajá, sí, Sí, sí. Acá no se ve quizá en la imagen, pero hay dentro del filtro hay como una superficie acá cóncava, sí, donde sí. cuando va pasando el vapor de aceite, todavía pasa un poquito de vapor de aceite, no se retiene todo. Ese vapor Ujú, de aceite con el tiempo va condensando y se deposita acá, ¿no? sí, Entonces, pero ese, ¿sí? ahí hay una cañería que lo retorna nuevamente a ese aceite al tornillo, ¿no? Sí, correcto. Ese es a donde me iba. Como ya ha Ya, pasado una etapa de filtración por acá, ya ha pasado el la, elemento 6, ya se ha filtrado y todavía ha pasado un poquito de aceite, este aceite es bastante limpio, ¿no? Es bastante puro, ¿no? claro, Entonces hay una tubería que viene por acá y vuelve a lubricar directamente a los rodamientos. Como es el aceite más limpio, más puro que hay en todo este sistema, antes de mezclarse con el aceite y todo eso, viene a lubricar a los rodamientos, porque los rodamientos no tienen otro punto de lubricación, o sea, no se lubrican con algo externo, se lubrican con el mismo aceite que tenemos acá, con el bloque. Entonces, viene acá, se inyecta los rodamientos y después se mezcla nuevamente con el tornillo que está acá, con el aire y hace nuevamente el circuito. él se llama puntos de lubricación, ¿no? Sí, es un punto de lubricación. Ya, Inge, la pregunta era entre ese filtro de separador y esa cañería, ¿cuánto de dimensión o cuánto de distancia debe estar del filtro hacia la cañería? ¿Cuántos milímetros? De abajo hacia Mm, arriba. de esta distancia hasta acá, me dicen. No, 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 Inge. Desde la puntita donde termina la cañería hacia el asiento del filtro. ¿O es Bueno, necesario que o es necesario que la cañería choque al filtro hacia no, abajo, su asiento? a esta cañería, me dice. Cual no se logra ver bien. Sí, esa La cañería, cañería Inge. verde. Bueno, esta No, no, cañería no, verde en realidad se conecta acá, ¿no? Al tanque. no, no, Inge, no. La cañería de retorno de las pequeñas partículas que quedan en el filtro, el separador. Bueno, debería ser la distancia más corta que se pueda, ¿no? Los fabricantes no Buenas hacen que vaya por noches. muchos lados, ¿no? Es la distancia Hola, más hola. corta que se pueda. Sí, hola. Debería terminar, sí, debería terminar la explicación el ingeniero luego a la etapa de preguntas. Muchas gracias. Sí, sí, gracias, gracias. Sí, esto más terminamos de explicar y porfa, ahí todas las consultas que tengamos lo veremos al final, sí, al final de la presentación. Pero sí, para terminar, esa última consulta que tenía, el largo de esta tubería que debería tener hasta acá debería ser lo más corto, ¿no? No hay una distancia definida porque en distintos fabricantes el bloque no todo está montado de la misma manera. Hay fabricantes que ponen esto el bloque vertical, hay algunos fabricantes que tienen una caja reductora acá, que vienen con correas. La disposición varía muchísimo, tanto en potencias, en fabricantes, en modelos, en tamaños, ¿sí? Así que debería ser lo mínimo posible. Eso para terminar ese punto. Entonces, estábamos hablando acá de la válvula de mínima presión, ¿sí? La válvula de mínima presión es este elemento 11,
que se ve acá. Esto lo voy a borrar para no confundir. Ok, eso lo borramos. Entonces, el aire, una vez ya filtrado, separado del cartucho separador del elemento 6, viene hacia la válvula de mínima presión. Esta válvula de mínima presión lo que hace es garantizar que hay una presión mínima en este sistema, en todo esto que está dentro, antes de mandar aire hacia la línea de distribución, ¿sí? Hacia la tubería de distribución. ¿Eso por qué? Porque hay un circuito de aire, hay un circuito de aceite que también lo vamos a ver a continuación que todo el tiempo está en constante movimiento, ¿no? Empezamos acá con el aire, se mezcla con el aceite, va, se mezcla, el aire tiene que subir y tiene que haber una presión en todo esto para que todos esos fluidos, esos circuitos estén en movimiento, ¿sí? Si no está en movimiento, se van a quedar estáticos. Si está en una presión muy baja, el aceite difícilmente va a poder hacer todo su recorrido en su circuito y el aire igual. Entonces, debe haber algún elemento que garantice que hay una presión mínima y a partir de eso, hacia arriba, no hay ningún problema. Usualmente esta válvula está calibrada o funciona alrededor de los 4 bares, igual, dependiendo del fabricante. Entonces, con que haya 4 bares acá en el circuito, tanto el aceite como el aire van a fluir bien. ¿Sí? Para eso nos garantiza esta válvula de mínima presión, por eso es su nombre. Y adicionalmente funciona como válvula check, ¿no? Para que una vez el aire haya salido y haya pasado por esta válvula, por algún efecto, algún fenómeno, no retorne por la misma tubería. ¿Sí? Esas es las dos funciones que cumple esta válvula de mínima presión. Después, en en el trayecto del aire que se ha mezclado con el aceite, y como esto está en constante movimiento, está girando, y por el efecto mismo de la compresión, si eso igual lo vamos a ver en la teoría, cómo afecta las presiones, temperaturas, vamos a recordar un poco de las ecuaciones básicas, pero en resumen, cuando un fluido se comprime, el aire cuando se está comprimiendo, las partículas están ocupando o el espacio se está reduciendo, por eso estamos comprimiendo, ¿no? Estamos reduciendo el volumen donde están las partículas de aire. Y al estar en roce con un menor espacio, las partículas de aire se genera mucho calor. Ese calor se concentra acá en el bloque y se lo disipa o se lo separa de alguna manera con el aceite. El aceite con el aire vienen por acá bastante caliente. ¿Sí? Ahí está, muy, muy caliente. Viene acá en el tanque separador, sigue caliente. Después de haberse separado el aceite caliente y el vapor caliente, sale aire caliente. Pero ese aire caliente no puede ir así hacia el sistema, ¿sí? Por muchas razones, que se va a generar condensado, que los elementos de filtración, por ejemplo, los filtros que vamos a poner después, no soportan tampoco temperaturas muy altas, hasta 50 grados normalmente funcionan, y de acá sale el bloque, acá operando está entre 90 y 100 grados centígrados. Entonces no puede ir el aire así caliente. Por eso tenemos una especie de radiador. Es un intercambiador de calor que está enfriado normalmente por un ventilador, como se representa acá. Entonces, el ventilador está pasando por el lado contrario, digamos, es un intercambiador aire, por así. Entonces, pasa aire caliente por acá, se enfría en ese serpentín y sale aire lo más frío que se pueda por acá. Sí, igual no sale a 0 grados centígrados o a 10. Normalmente hay un delta T de temperatura de lo que está ingresando el aire a lo que está saliendo. ¿Sí? Ese delta T igual varía de acuerdo a los compresores, pero aproximadamente y para efectos de cálculo está alrededor de los 10 grados centígrados. ¿Sí? Quiere decir que si la temperatura ambiente a la entrada del aire es de 25 grados centígrados, después de haber pasado todo, haberse calentado, haberse enfriado por acá, a la salida vamos a tener más 10 grados centígrados, 35, ¿no? Si está aquí a 25, acá a la salida vamos a estar a 35, ¿sí? Ese es a lo que se refiere este delta T. Y bueno, ahí prácticamente termina el circuito de aire, ¿sí? Sale hacia la línea de distribución y ahí se puede ir a acumular un tanque de acumulación, a un secador, a filtros y a distribuirse hacia planta.
Sí, básicamente ese es el circuito de aire. ¿No? ¿Por qué se trata? Porque de acá el aire, en teoría, igual, en teoría se dice que el aire que está saliendo acá, sin tener secadores ni filtros, no debería ser apto para ninguna aplicación porque está saliendo muy sucio. Si bien se está filtrando acá las partículas más grandes, igual entran partículas finas que se separan en algún momento en los filtros, pero igual sale con una calidad bastante baja, que no es apto para ninguna aplicación, ni automatización, y menos para industria alimenticia, farmacéutica, etcétera. Debería sí o sí ponerse al menos uno o dos filtros. Y también el secador. Es muy necesario el secador para la separación del condensado. Entonces, hasta acá, pero ya tenemos al menos aire comprimido a unos 8 bares, 10 bares, a lo que esté calibrado el compresor. Después tenemos el circuito de aceite. El circuito de aceite comienza de igual manera en el bloque, que se está mezclando con el aire y viene aquí aceite, aire caliente. Hemos dicho que la parte líquida se separa, queda en lo más bajo, ¿no? De acá del tanque de separación. Y por efecto de que ya tenemos al menos 4 bares acá, el aceite empieza a fluir y llega hasta el elemento 10. Este elemento 10 es conocido como una válvula termostática. La válvula termostática nos va midiendo la temperatura del aceite, ¿sí? Aproximadamente a 70 grados centígrados ya opera o se abre la válvula. ¿Qué quiere decir? El aceite está conectado a esta válvula y la salida está conectado a un radiador de aceite. En lugar de aire, ahora tenemos aceite acá en el radiador, en el serpentín, que se está enfriando con aire, con el mismo ventilador, ¿sí? Entonces, cuando cuando el compresor se enciende al inicio del día, a las 8 de la mañana, 7 de la mañana, cuando está iniciando producción, todo este circuito está frío, ¿no? Incluyendo el aceite. Entonces, si el aceite está frío, no es necesario mandarlo a refrigerarse acá al radiador, porque está frío, ¿no? Simplemente hay que filtrarlo acá en el filtro, en el elemento 8, se lo filtra y se lo manda de vuelta hacia el bloque compresor, donde se mezcla con aire, se calienta, ahí sí, como está empezando a comprimir, acá se calienta y viene nuevamente la etapa de separación, se vuelve líquido y vuelve nuevamente a la válvula termostática. Se vuelve a censar, todo el tiempo se está censando qué temperatura está el aceite. Si está a menos de 70 grados, el aceite vuelve directamente hacia el bloque y hacia el circuito. Si en algún momento pasa de 70 grados, ya la válvula se abre y recién manda el aceite a enfriarse acá. Se enfría, viene, se filtra en el elemento 8 y vuelve hacia el bloque. La temperatura normal de operación de un compresor está alrededor de los 90 grados, ¿sí? Cuando ya llega a 100, ya puede ser un síntoma de una alerta de alta temperatura, ¿sí? Normalmente están calibrados a 100 grados centígrados y a la alerta de que la temperatura está muy alta. ¿Por qué? Porque si ya llega a 110 grados, el aceite de compresor se degrada. Sí, se degrada y ya no sirve, hay que cambiar, ¿no? Y con un cambio de aceite, normalmente viene el cambio de un cartucho separador y un filtro de aceite más. Entonces, por eso se evita también que se llegue a muy alta temperatura. Con que esté entre 70 y 90, ahí es donde está más eficientemente funcionando el equipo, ¿sí? Seguro alguno me va a preguntar, entonces, eh, ¿cuál es la función? Bueno, esto lo vamos a ver después, con esa pregunta. Lo vamos a entender mejor. ¿Sí? Entonces, esa es la idea de esta válvula termostática. ¿Sí? Que pase los 70 grados y manda a enfriarse. Si no lo pasa, manda nuevamente el fluido a calentarse, digamos, a sacar el calor que se está generando ahí de la compresión y hace el circuito. Y es así como funciona todo el tiempo, ¿no? ¿Qué pasa cuando... Esto lo voy a borrar. ¿Qué pasa con la válvula de admisión? Volviendo al primer punto, ¿sí? Tenemos este motor es un motor eléctrico, ¿sí? Hay algunos modelos que están acoplados directamente hacia el bloque, o sea, una relación de transmisión 1 a 1.
porque si este da una vuelta, este también da una vuelta. Hay algunos que tienen una caja de engranajes, ¿sí? No me lo rayen, por favor, acá la pantalla, nos vamos a mezclar con lo que ya tenemos. Entonces, hay una caja de engranajes, entonces ahí puede variar la relación de transmisión, ¿sí? La relación de transmisión entre el motor si da una vuelta, no sé, el bloque que dé dos o una vuelta y media, algo así. Entonces, acá tenemos el motor funcionando. Cuando arrancamos el motor, a la primera hora del día, le damos encender al compresor, que se genera un pico de corriente, que puede llegar a ser hasta unas 7 veces la corriente nominal, hasta que se establece y ese pico se normaliza, ¿no? ¿Cómo funciona el compresor? Tiene una banda de regulación de presión. Normalmente esa válvula se regula alrededor de un bar. ¿Qué quiere decir? Que tiene una presión máxima de 8 bares y una presión mínima de 7 bares. Cuando llega a 8, el compresor ya deja de comprimir. ¿Sí? Ya no manda más, ya no necesitamos más de 8. Entonces se va mandando aire hacia la línea. Los equipos van consumiendo, se van desgastando, se va consumiendo más del tanque de acumulación, etcétera, hasta que la presión llegue a 7 bares. Cuando la presión llega a 7 bares, el compresor vuelve a encender y llega a nuevamente 8. Y todo el tiempo está así, entre 7 y 8, 7 y 8. Esa es la banda de regulación de presión. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa cuando llega a 8? El equipo se apaga. Si se apaga, significa que la corriente baja a cero. Y cuando vuelva a llegar a 7, debería encenderse nuevamente y tener un pico de corriente de otra vez 7 veces la corriente nominal y otra vez bajar hasta la corriente nominal, ¿no? Cuando llegue a 8, otra vez apagarse y todo el tiempo hacer eso. Perdón, ese pico se fue más de 7, pero todo el tiempo hacer eso. Esto conlleva a que el motor se lleve a sobrecalentar, a que tengamos consumos eléctricos bastante elevados, a muchas otras situaciones, ¿sí? Entonces, la idea es no tener tantos picos y para eso nos sirve esta válvula de emisión. La válvula de emisión lo que hace es que cuando llega la presión en la línea a 8 bares, en lugar de apagar el motor, lo que hace es cerrar esta válvula, ¿no? Cierra el paso de acá. Entonces, el aire ya no puede ingresar por el filtro y no puede ingresar al bloque. Entonces, como no ingresa aire al bloque, no se mezcla con el aceite y solo circula aceite por acá. Va recirculando aceite. En todo esto va recirculando. No manda aire hacia afuera. Y como la presión ya se cerró, esto es como una válvula check, tampoco sale aire por acá. Entonces, el movimiento de hacer circular el aire, simplemente por acá, el aceite por acá, no me lleva a consumir el 100% de la corriente, sino un 30 a 40% aproximadamente. Voy a dibujar otra planilla por acá. Entonces, ha arrancado, ha llegado 7 veces, se ha normalizado. Sí, está en la corriente nominal. Esto lo voy a borrar un poco más. Arrancado 7 veces, baja en la nominal. Sí, y ahí se queda. Entonces, cuando se cierra esta válvula de admisión, ¿sí? No se baja hasta cero, porque igual está funcionando, está girando, está haciendo recircular el aceite, pero baja a un porcentaje bastante chiquito, por acá. Cosa que cuando el compresor o la línea llegue a 7 bares y tenga que llegar de nuevo hasta comprimir hasta 8, en lugar de encender el motor, porque el motor nunca se ha apagado, lo que va a hacer es abrir esta válvula. Esa válvula al abrirse deja entrar aire, ¿sí? Y no va a tener este pico de corriente el motor, simplemente va a volver a su corriente nominal. Y todo el tiempo va a estar así. A este punto se lo conoce como funcionamiento en vacío. ¿Por qué? Porque el equipo no está comprimiendo, está funcionando simplemente en vacío, está haciendo recircular el aceite que está ahí, no está entrando aire ni saliendo aire del compresor. Entonces está vacío prácticamente. Cuando está comprimiendo se lo conoce como funcionamiento en carga. Entonces el funcionamiento en carga es cuando ya está mandando aire comprimido hacia la línea. Entonces todo el tiempo está así, entre carga, vacío, carga, vacío, carga, vacío. Usted, alguno tal vez dirá, pero entonces, ¿para qué me sirve el vacío acá?
¿no? Estoy consumiendo. ¿Qué pasa si se queda en 7 bares mucho tiempo? Y mucho tiempo está así en vacío. Está consumiendo energía eléctrica, no está comprimiendo nada, ¿no? Es verdad, estamos desperdiciando acá. Se puede configurar ese valor de este tiempo, hasta cuánto uno puede esperar en vacío antes de apagarse, para no estar generando vacío así y consumiendo energía eléctrica de la nada, ¿no? Cosa que se apaga y ya cuando realmente necesite encenderse, haga ese pico de corriente hasta llegar hasta la nominal nuevamente, ¿no? Y otra vez vacío, carga. Entonces, con eso estamos evitando que tengamos un pico, acá también, acá también, acá también. De uno, 2, 3, 4, 5, 6 arranques que podría haber tenido, solo ha tenido 2 picos de corriente. Estamos protegiendo al motor, estamos evitando un consumo excesivo también en la corriente eléctrica con estos picos, y con la temporización del vacío estamos evitando que también se consuma mucho. Hay métodos más eficientes de arranque, de control de este tipo de generación de aire comprimido. Sí hay. Por ejemplo, los variadores de frecuencia, que los vamos a ver igual en el curso. Pero como está el equipo acá y como funcionan la mayoría de los compresores en carga vacío, es así como funciona. ¿Sí? Algún compañero alguna vez me preguntó, entonces, ¿para qué me sirve la válvula de admisión? Perdón, de termostática. ¿Qué pasa cuando empezamos a hablar de los errores del compresor? ¿Sí? El equipo va a ver, este es el funcionamiento ideal. La idea de todo esto es que ustedes conozcan a grandes rasgos cómo funciona todo esto, para que cuando les falle un equipo, que estoy seguro que en las plantas donde trabajan o donde han visto en una industria de producción, hay un compresor, estoy casi seguro. Es difícil encontrar una industria donde no hay un compresor de aire. Entonces falla algo. Ustedes ya deberían conocer internamente cómo funciona para tener una hipótesis de dónde poder ir a revisar. La falla más común, no sé, el compresor se me ha parado por alta temperatura. Ha llegado a 100 grados y el controlador del equipo, que es electrónico, ha parado el equipo por emergencia. Pero ustedes deben ir a ver por qué es que se ha llegado a esa temperatura. Una falla muy común es, por ejemplo, la válvula termostática, que por el tiempo, por la suciedad, etcétera, se puede llegar a tapar, ¿no? Digamos que se tapa. Entonces, se ha llegado a los 70 grados o incluso más, pero la válvula no ha dejado pasar el aceite, lo ha hecho volver al circuito a mezclarse con el aire. Se mezcla con el aire, se calienta, vuelve acá, se separa, viene acá a tratar de enfriarse, pero no puede porque está bloqueado. Se vuelve a calentar más y más y más, y es un ciclo vicioso, ¿no? Entonces, acá se puede llegar a los 100 grados o un poco más y ya me salta por la alarma. Entonces, una de las primeras hipótesis que yo podría tener es decir, revisaré mi válvula termostática, porque si esta no está dejando pasar aceite, no se está enfriando, y como no se está enfriando, se está calentando más. Esa puede ser una primera hipótesis, ¿sí? Y algún compañero alguna vez me preguntó, entonces, ¿para qué me sirve la válvula termostática? Si me puede llegar a ocasionar ese tipo de obstrucción o perjuicio que me puede dañar mi equipo, entonces mejor lo saco y que ni bien lo encienda, que vaya a enfriarse, no hay problema, ¿no? Que ya no me esté censando si está en 70, si está en 80, eso no me importa. La razón de esta válvula más que todo es para un consumo de eficiencia de energía, ¿sí? Cómo yo consumo o cómo yo verifico cuánto está consumiendo de energía mi equipo. Un compresor de aire, la verdad que es un equipo bastante eh, podríamos decir que ineficiente, porque de todo de energía que le entra, que es prácticamente a este motor, al grande, y a este motor que tiene el ventilador, o sea, la suma de todas las potencias, de todo lo que consume el equipo, del 100% que le entra, más o menos 80% se desperdicia. Y solo 20% se vuelve en energía potencial de aire comprimido. 80% se va acá en el calor que se ha generado, se convierte en calor, y con el ventilador se lo bota al medio ambiente, ¿no? Se está botando el 80% de esa energía al medio ambiente. Hay otros métodos de recuperar el calor que se ha generado, pero básicamente del compresor sale, no, ya no se aprovecha más.
Entonces, la idea de tener este elemento es que este ventilador no esté funcionando todo el tiempo. Como estamos arrancando en el día, ¿sí? Empezando el funcionamiento del compresor, el aceite está frío, entonces no hay necesidad de que este ventilador se encienda. Entonces estamos haciendo un ahorro de energía eléctrica ahí. Cuando llegue los 70 grados, recién va a mandar aceite y esto también va a mandar una señal al controlador diciendo encender el ventilador que necesitamos enfriar. Entonces va a enfriar tanto al aire como al aceite, ¿sí? Entonces, esa es básicamente la explicación a grandes rasgos de lo que tenemos dentro del compresor. Y como plus, digamos, como tenemos algo adicional, algo también para, déjeme ver si puedo cambiar de diapositiva. Esto, ¿sí? Este es un diagrama de cómo debería estar instrumentado también la sala de generación de aire comprimido, donde tenemos el compresor, tenemos el tanque de acumulación, tenemos un prefiltro al secador y un postfiltro. Y esto es muy común en industrias de manufactura, por ejemplo, una calidad estándar, según la ISO, una calidad 141, por ejemplo, 142 o algo así. Sí, 142. 141 necesitaríamos un filtro de carbono activado más acá. Pero esos son los elementos que tenemos acá. Entonces, ¿cómo podemos ir monitoreando si mi compresor, si mi sistema está funcionando eficientemente? ¿Sí? Hay varios puntos que podemos ir midiendo bajo el concepto de que si no podemos, la idea es que si queremos mejorar algo, primero tenemos que medirlo. ¿Sí? No podemos mejorar sin medir. Entonces tenemos que tener un punto de partida. Acá ponemos distintos instrumentos. Primero vamos midiendo el motor, ¿no? Cuánto está consumiendo en kilowatts por hora, por ejemplo, para saber en qué momentos consume más, qué momentos consume menos, etcétera. Vamos midiendo la presión que sale del tanque de acumulación. Vamos midiendo presión antes del filtro, después del secador, después del último filtro, ¿sí? Vamos midiendo flujo a la salida de la línea de distribución y idealmente sería también medir flujo en todas las derivaciones que tenemos a todas las máquinas que va alimentando con el aire. ¿Para qué nos sirve esto? El kilowatt, por ejemplo, del compresor nos sirve para ir controlando que el compresor no arranque, por ejemplo, en la noche cuando no hay producción, digamos, ¿no? Vamos a ir viendo históricamente, si es que el compresor ha arrancado, es que en algún lado, si está el equipo calibrado que funcione a 7, entre 7 y 8, en algún lado se está consumiendo aire comprimido, cosa que el tanque ha llegado a 7 y ha hecho funcionar al compresor. No hay nadie produciendo. ¿Por qué se está bajando la presión en la línea? Puede que haya fugas en las conexiones, en las tuberías, a una máquina que se ha quedado, no sé, botando aire comprimido, distintos puntos que podamos revisar, porque una fuga al final es pérdida de dinero. Estamos gastando mucho dinero al comprimir el aire y que se fugue hacia la nada es una pérdida, ¿no? Entonces, para eso vamos controlando también los kilowatts que va consumiendo el equipo. También podemos hacer una relación entre kilowatt y flujo para saber específicamente cuántos kilowatts yo necesito de energía eléctrica para producir un metro cúbico de aire, por ejemplo. Y así vamos viendo. Mientras más kilowatts necesito en un histórico, es que el equipo está perdiendo eficiencia, ¿no? Estamos consumiendo más y tenemos que pagar más de energía eléctrica. Entonces, esas dos cosas se pueden relacionar. Después vamos midiendo presión en la línea, ¿no? Para verificar igual que esté dentro de los rangos admitidos de presión, de entre 7 y 8 bares, por ejemplo, que siempre esté en ese punto, que en ningún momento se me baje, porque si se me baja es que algo está fallando, el compresor tal vez ha parado, si se me baja la presión, toda mi línea igual va a parar y que esto me salte una alarma, por ejemplo. Puedo configurar eso. Normalmente se mide presión antes de los filtros, antes y después de los filtros. Para eso me sirven estos dos filtros. Estos dos de acá también, antes y después. Y estos dos en particular también me sirven para medir antes del secador y después del secador. Así yo puedo manejar un delta de presión.
¿no? Cuando los filtros se van saturando acá y van llegando hasta 0,3 bares, 0,35 aproximadamente, es que el filtro ya está saturado y hay que cambiarlo. Lo mismo acá. Si llega a más de 0,35 bares, es que ya hay que cambiar. Ustedes pueden ir controlando, haciendo históricos, que ya estén 0,1, 0,2, 0,25, ya tal vez en unas par de semanas, en un mes, ya necesito cambiarlo, hago la gestión de compra de este cartucho para tenerlo ya listo cuando llegue, ¿no? Porque si lo vamos operando a más presión, a más caída de presión, va a ser esto un cuello de botella, ¿no? Una caída de presión que no necesitamos en la línea. Cada bar de presión es valioso, ¿no? Estamos gastando mucha energía eléctrica acá para llegar a comprimir hasta esos 8 bares y que perdamos acá porque solo porque el filtro está sucio, es una pérdida de dinero básicamente. Lo mismo acá, si hay alguna obstrucción en el secador, hay que ir controlando este delta de presión. Y lo mismo acá, el delta de presión entre estos dos sensores para monitorear este sensor. ¿Sí? Y en cuanto a los consumos en las líneas en particular, ¿no? Lo ideal es que tengamos un balance, ¿no? Si estamos mandando 10 metros cúbicos por minuto por acá, acá debería tener, no sé, 5, acá 3 y una línea más, 2, ¿no? Que hay un balance. Ahí están los 10 metros cúbicos. Si no me genera el balance que estoy mandando 10 y aquí solo me llega, no sé, en lugar de 5 acá me llega 3. Entonces, ¿dónde está? Se está perdiendo 2 metros cúbicos por minuto. En algún lado se está perdiendo. Y si estoy perdiendo esa cantidad de aire, al final es dinero, ¿no? Estamos perdiendo por el consumo eléctrico del compresor. Entonces, de esto igual vamos a profundizar un poquito más en la presentación, en la clase en el curso de la siguiente semana. Pero eso es lo que quería mostrarles el día de hoy. No sé si tienen alguna duda. Ahora sí, les dejo el chat o el micrófono abierto. Si tienen alguna duda, lo pueden consultar. Tenemos unos minutos más para algunas consultas que tengan. A ver, voy a ver el chat. Había alguien escribiendo por acá. Buenas noches. Una consulta. Sí, buenas Eh, noches. en el curso va a hablar de los compresores libres de aceite, los compresores de aire. Sí, sí, vamos a tocar, no lo vamos a ver a tanta profundidad como estos compresores, los de tornillo lubricados, pero sí vamos a mencionar cómo funcionan y qué otras consideraciones tienen los libres de aceite. Sí, sí lo vamos a tocar. Los que no vamos a tocar para nada son los móviles. Eso sí tienen otro tipo de consideración, eso sí no los vamos a tocar. Ya, gracias. De Buenas nada, de noches. nada. Sí, buenas noches. Buenas noches. Una consulta. ¿Qué pasa si se comprime el aire más de 8 bar, 9 o 10 bares? Hay un sensor que está controlando, ¿no? La cantidad de bares que se está comprimiendo. Cuando ya llega a la presión de 8, 9, lo que esté calibrado, hace cerrar la válvula de admisión o hacer parar el equipo, básicamente. Si en algún momento ese sensor falla o hay algún problema electrónico con el equipo que no le está llegando la señal, por ejemplo, al controlador que ha pasado, en alguna vez ha pasado, el equipo sigue comprimiendo, comprimiendo, comprimiendo hasta que algo le dice que pare. Acá en los tanques de separación hay por eso válvulas de alivio mecánicas, ¿no? Que es justamente lo que protege, que en algún momento si llega una presión a la que no está calibrada, 11 bares, por ejemplo, la válvula de alivio va a desfogar todo eso. Disculpe, la pregunta era, ¿qué pasa con el oxígeno o el aire físicamente cuando se comprime a más de 10 bar o 9 a 10 bar? Físicamente, bueno, no sé si por ahí va la consulta, pero bueno, el aire tiene varios componentes, no es solamente oxígeno, tiene oxígeno, nitrógeno y varios tipos de hidrocarburos en sí. También hay partículas de agua. Entonces, cuando se va comprimiendo, si tenemos un metro cúbico, por ejemplo, acá, de aire a presión ambiental y lo comprimimos a 8 veces su tamaño, todas esas partículas se van mezclando, se van igual reduciendo de tamaño. Entonces, el vapor de agua que está contenido acá ya no es vapor, se vuelve líquido. Entonces, acá cuando estamos comprimiendo, después de aceite, también se genera condensado acá. Y en la línea también, con los cambios de temperatura, también se genera condensado.
el aceite en sí, el hidrocarburo, se puede quedar por acá o en los filtros, pero en la línea también se va generando condensado. Entonces, físicamente lo que pasa cuando se comprime es que uno, se eleva la temperatura y por la reducción de tamaño se genera mucho condensado. No sé si por ahí va la pregunta. Muchas gracias. Perfecto, perfecto. Cabía una consulta en el chat. ¿Por qué se echa, Hola. por qué se echa hidrolina al tanque de separación? Si no me equivoco. La verdad no, nunca lo vi. En la experiencia que yo tengo, no, nunca lo vi echar ningún tipo de componentes, más que el aceite al tanque de separación. Ah, ¿había alguien que estaba hablando en el micrófono, perdón? Sí, Sí, quería dígame. saber si es que se va a hablar del compresores móviles, Atlas Coin, Yersorran, No, los móviles no. No, de esos no vamos a hablar. Vamos a hablar más que todo de compresores estacionarios. pero a partir del 25 en el curso tampoco se va a hablar eso, ¿Perdón? ¿A partir de qué? del día de la fecha 25 que se va a llevar un curso. Ah, no, no, por eso, en el curso de la siguiente semana, no, no, no vamos a tocar, no, no es parte del temario ver los compresores móviles, es otro tipo de equipo, otro tipo de consideraciones, pero no, no está dentro del temario. ¿Tendrá algunas mismas funciones para ver si se puede tomar el curso? A ver, se lo voy a revisar, se lo voy a revisar. Por favor, se le agradece. Perfecto. Muchas Ca- gracias. A usted, a usted. Había otra consulta acá, dice, ¿por qué llega a pasar Consulta. aceite? Electricidad y electrónica en Una, ese tipo de compresores. Ah, perdón, perdón, no lo logré escuchar la pregunta desde el inicio. una Me dice, consulta. ¿sí? Eh, ¿La potencia del motor tiene una relación con el caudal Sí, con la cual va correcto. a comprimir? Sí, ¿Se podrá correcto. hacer un cálculo para demostrar eso? ¿Hay un ejemplo, algo así, matemático? De hecho, sí, hay más que un cálculo, es como un dato ya de hecho estimado o dado, ¿no? Hay una relación directa entre la potencia del motor y la cantidad de aire que botamos por acá. Mientras más grande el equipo y mientras más grande sea el motor, no significa que genere más presión. La presión es, ya sea un equipo chiquito, un equipo grande, llega a las mismas presiones, 8 o 10 bares, dependiendo a cuánto le calibremos. Pero lo que determina el tamaño del equipo en sí es el motor y que está en relación al caudal, ¿no? Mientras más grande sea el motor, más caudal va a botar por acá. Un equipo de una eficiencia aceptable, digamos, está entre 6.5 kilowatts por metro cúbico por minuto generado a 8 bares. Es decir, si yo quiero generar un metro cúbico acá de aire comprimido, ¿no? Más o menos, si yo voy al catálogo del fabricante y veo a ver qué equipo me genera un metro cúbico por minuto, más o menos van a encontrar que está por los 6 kilowatts, 7 kilowatts aproximadamente, ¿no? Es una relación ya dada. Si ustedes van al catálogo del fabricante, van a ver que se da ese tipo de relaciones, ¿no? En compresores quizá más eficientes consumen menos energía, ¿no? Tal vez 6 o algo así. La idea es que consuma menos. Pero 6.5 es un dato bastante certero incluso para efectos de cálculo. ¿Dónde lo utilizo yo? Es para calcular cuánto de dinero me está gastando este compresor, ¿no? Si yo tengo un equipo de unos 10 metros cúbicos por minuto, yo sé el motor que tiene acá, entonces hago esa relación, ¿no? De cuántos kilowatts necesito para ese metro cúbico por minuto. Entonces yo puedo ir a la empresa que me vende energía eléctrica y le pregunto cuánto cuesta el kilowatt hora. Entonces, si mi compresor funciona 10 horas por los kilowatts que estoy funcionando acá, hago la relación con los kilowatt hora que me cuesta, yo puedo saber cuánto de energía eléctrica me está gastando el compresor. No, para eso es más que todo que utilizamos ese tipo de cálculo y esta relación. A Gracias. ver, había otra consulta, había acá. En consulta, en el esquema o dibujo 2, ¿cuál es la tubería de aceite en el tanque de separación? Bueno, en este esquema, la tubería de aceite es uno esta. Bueno, son las dos únicas dos tuberías que hay, digamos. Es esta acá que viene aire con aceite.
y esta de acá que ya es puro aceite, ¿no? La tubería amarilla prácticamente, es lo que es la tubería de aceite. Hay una consulta más acá en el chat. Nosotros cada vez que echamos hidrolina, un compresor móvil para su funcionamiento en motor Kubota. Ah, ya sí, son en compresores móviles, ¿no? Los motores Kubota, los Atlas Copco que decía el compañero, sí. Son equipos con otras consideraciones, ¿no? Los equipos estacionarios se montan en salas de generación de aire comprimido, en lo posible aclimatadas incluso, que no estén muy calientes, se los cuida bastante, ¿no? Los compresores móviles se los lleva a las construcciones, donde están asfaltando caminos, carreteras. Entonces, tienen muchas más otras cosas que hacen que pueda ser duradero ese tipo de equipo, incluyendo el aceite mismo, ¿no? Me imagino que lo que le están echando al tanque de separación es un aditivo para el aceite, para que pueda arrancar en frío, por ejemplo, a temperaturas bajas, que es una propiedad bastante común de los aceites de compresores móviles, que no es así en este tipo de compresores, los fijos, los estacionarios. Otra consulta que hay en el chat dice, ¿por qué perdería la presión del aire o a qué causa puede pasar la pérdida de presión de aire? Depende en qué punto, ¿no? Si estamos hablando dentro del circuito del compresor, o sea, dentro del gabinete que tenemos acá, pueden ser conexiones, ¿no? Errores, fugas en las conexiones. Puede haber acá una fuga que está perdiendo aire, puede haber acá en el radiador otra fuga, que el mismo serpentina acá tenga alguna fuga, por eso se puede perder presión. Ahora, si estamos hablando de la línea, del tramo de distribución, lo mismo, donde más se conoce, donde más hay fugas, digamos, en toda la línea, son en las conexiones, ¿no? Una tubería, una bajante que tenga un cuello de ganso y no esté bien hecho, hay fuga, ¿no? Hay fugas que son bastante fáciles de detectar, ¿no? Es por ruido, suena bastante fuerte, ¿no? Es como un chillido. Pero hay fugas bastante chiquitas que normalmente se las puede detectar con pistolas de ultrasonido, ¿no? Hacer un recorrido y detectar dónde se está fugando. Pero esa es la mayor causa. Esa es la mayor causa, las conexiones. A ver, un par de consultas más. ¿Por qué un compresor se apaga una vez que se llena el tanque de salida y se abre para el trabajo? Es el rango de funcionamiento, ¿no? Que les decía de- del, del equipo. O sea, funciona normalmente funciona entre 8 y 7. Hay una razón para esto. Lo vamos a ver en el curso, pero hay una razón para esto. Si, por ejemplo, esto alimenta a máquinas, por así decirlo, que funcionan a 8 bares o a 7 bares, entonces, o 7,5. Entonces, el rango de funcionamiento está dentro de esta banda de presión. Pero si yo tengo equipos que funcionan, que todos me funcionan a 6 bares, por ejemplo, no hay ninguno que me necesite 7, 8, entonces yo le puedo bajar esta reducción, que no esté entre 8 y 7, que esté entre, no sé, 7 y 6, ¿sí? Mientras más presión esté llegando a comprimir el equipo, más potencia del motor necesito. Si yo solo le estoy haciendo comprimir hasta 7, obviamente el motor va a estar un poco más aliviado, ¿no? Si está más aliviado, no va a estar consumiendo corriente al 100%, va a estar tal vez en un 80, ¿sí? Y va a consumir menos energía, lo que ahora me significa que voy a pagar menos. Como hemos dicho hace rato, un compresor es un equipo que pierde 80% de la energía que está consumiendo, lo bota en calor y solo aprovecha el 20. Si de ese 20 desperdiciamos más, lo estamos volviendo un equipo más ineficiente todavía. ¿Sí? Disculpe, ¿en qué parte se almacena el aire comprimido en los compresores de tornillo? Es una muy buena pregunta, y la respuesta es en ninguna, no se almacena. El tanque que tenemos acá es para separación del aceite y el aire, no se almacena acá aire. El equipo siempre debería tener un tanque de almacenamiento acá. ¿Para qué? Para ayudar incluso al mismo compresor a descansar. El equipo va comprimiendo hasta 8 bares, lo acumula todo acá y se apaga, ¿no? O entra en vacío.
y de acá es que se alimenta hacia la línea. Entonces ayuda como un reservorio o como tener un apoyo más acá al compresor. Incluso en picos perdón, picos de consumo de aire comprimido, si todas las máquinas en algún momento van a funcionar al mismo tiempo, van a requerir mucho aire comprimido, quizá más del que pueda generar el equipo. Entonces, en ese momento, este reservorio nos va a ayudar a compensar ese pico de consumo. Es una de las funciones. Pero todos los compresores deberían tener un tanque de acumulación para su funcionamiento, para que el equipo no esté funcionando en primer lugar todo el tiempo y para ayudarlo a abastecer picos de consumo. Perdón, había alguien que ya levantaba su mano. Aníbal. Aníbal Sí, Juan. disculpe, ¿Qué ¿se puede o todavía después? Sí, Aló, sí. aló, Hola. Sí, hola, ingeniero. Aníbal, sí, dígame. ¿Qué tal? Buenas noches. Una Buenas noches. consulta. Ujú. Este, ¿Cuál de las compresoras es más eficiente, la de pistones o la de tornillo? ¿Y cómo puedo seleccionar? Es una muy buena pregunta. Eso lo vamos a ver, de hecho, en el curso de la próxima semana. En sí, la respuesta rápida es que el de tornillo es mucho más eficiente que el de pistón, ¿sí? Es por el tipo de funcionamiento que tiene. Igual lo voy a responder rapidito, pero tiene todo este sistema del circuito de aceite, las válvulas de mínima presión. Hay muchas más válvulas que están encima que este es un esquema simplificado, pero vamos a ver, hay muchos más elementos que hacen básicamente que el equipo pueda funcionar continuamente y todo el tiempo. Se llevan el aire caliente, el aceite caliente, lo van enfriando. Tienen básicamente un sistema de enfriamiento óptimo. ¿Sí? Para que todo el tiempo esté funcionando, lo cual no tiene un compresor de pistón. Un compresor de pistón está todo el tiempo en rozamiento, en desgaste y llega a temperaturas muy altas, 180 grados, 200 grados, donde el aceite incluso ahí también se degrada, no tiene un sistema de enfriamiento óptimo, por eso se va calentando mucho y por eso su factor de utilización también es bastante bajo. En resumen, un compresor de tornillo puede estar funcionando todo el día. Bolígrafo Para para eso borrar. para eso está diseñado. Azul, azul. Un compresor de pistón no está diseñado para funcionar todo el día, está diseñado para funcionar en momentos esporádicos, quizá una, dos veces al día, ¿no? Cargan a su tanquecito y de ahí se utiliza aire. Por eso se utiliza mucho en talleres mecánicos, en gomerías. Acá en Bolivia se dice gomería, ¿no? Para inflar la llanta o para alguna herramienta neumática, pero una vez cargado su tanque ya abastece para todo el día, no está funcionando todo el tiempo. Y si está funcionando todo el tiempo, se arruina mucho más rápido. Eso lo vamos a ver con más profundidad en el curso, pero sí, básicamente esa es la respuesta. Consulta, ingeniero. ¿Sí? Eh, ¿Cuántos tipos de controles se manejan en la neumática, en las compresoras? Bueno, en la hidráulica hay como centro cerrado, WhatsApp, bueno, similar debe ser esa la neumática, ¿no? Bueno, hablando de neumática, en neumática, como estamos hablando o sea, pasándonos a la neumática, que es un tema diferente, digamos, a lo de compresor. En compresor estamos generando aire, ¿no? En neumática, en sí, las válvulas son muy similares, la verdad. No es parte del curso, pero igual se lo comento, son muy similares a las hidráulicas. Igual hay válvulas 3.2, 5.2, centro cerrado, centro tándem. Eso igual hay un curso que igual posiblemente lancemos en un par de meses, pero en neumática, igual que en hidráulica, es bastante similar en tema de válvulas. Lo que más difiere es la presión de utilización, ¿no? Como les decía acá, los compresores llegan, por ejemplo, hasta 8 bares. Entonces, las válvulas que están más adelante en la neumática van a utilizar de 8 bares hacia abajo. En hidráulica se utiliza presiones mucho más altas, 100 bares, 50 bares, hasta 160 bares se puede utilizar para desarrollar fuerzas también más altas. Buenas noches. Con este Sí. compresor, ¿hasta qué presiones máximas podemos llegar con este compresor de tornillo? Compresores de tornillo se puede llegar hasta, creo que hay ya presentaciones hasta 15 bares. Hasta 15 bares, sí. Normalmente donde se utilizan presiones bastante altas es en las industrias de plástico, en las sopladoras de PET.
lo que se tiene es funcionando las sopladoras, funcionan alrededor de 40 bares. Entonces tenemos una etapa de recompresión después del compresor de tornillo. O sea, del compresor de tornillo alimentamos a todas las máquinas que funcionan a 8 o 9 bares y sacamos otra línea más que llevamos a un recompresor, donde me lo eleva unas 3 a 4 veces más la presión. Es decir, si estamos sacando a 10 bares, lo va a elevar 4 veces más, vamos a llegar a los 40. Y esa es exclusivamente una línea para las sopladoras PET. Creo que es la única aplicación que utiliza presión a ese nivel de presión. O sea, aire a ese nivel de presión. Sería 40 otra bares. etapa, perdón, otra etapa sería, ¿no? Sí, sería otra etapa de compresión y eso se llega con compresores de pistón. Eso se llaman Ah, los booster de presión. Pero como compresor de tornillo, máximo llegan hasta 15 bares. Normalmente viene en tres, un modelo, un tamaño puede tener tres presentaciones de presión. La de 8 bares, la de 10 bares y la de puede ser 12 bares o 15 bares, dependiendo del fabricante. Pero mientras más presión me da, menos caudal me puede entregar, ¿no? Es una o es otra. Ahí se va compensando. claro, este tipo de compresores genera mayor caudal, ¿no es cierto? ¿Los de más presión? Estos tipos de compresores de tornillo generan mayor caudal, perdón, ¿ve? Está en relación a la presión que tienen. Sí genera mayor caudal que uno de pistón, por ejemplo. Pero lo que más nos llega a definir entre uno u otro es la eficiencia, la verdad, y la utilización. Por ejemplo, yo no les recomendaría colocar un compresor de tornillo en un taller, una gomería, digamos, porque es un equipo mucho más costoso. Incluso puede llegar a tener fallas con el funcionamiento de solo una vez al día. Entonces, cada uno tiene su punto de aplicación, digamos. De acuerdo a su esquema que muestra este tipo de compresor, este curso que va a dar es para Ujú. compresores de tornillo estacionarios, ¿no es cierto? Correcto, son compresores de tornillo estacionarios. ¿Y cuántos componentes más aumentarían para los compresores de tornillo móviles? ¿Qué La verdad que no lo tengo en la cabeza, no lo tengo en la cabeza. Más que todo de prevención, o sea, en cuanto al circuito de funcionamiento es bastante similar, ¿no? Es el circuito de aire, el circuito de aceite, van a encontrar igual el radiador en algún punto, el tanque de separación también. Lo que más quizá varía es en el tipo de aceite que tienen y donde más sí cambia es obviamente en el motor, ¿no? Que son motores a Ah, ya. combustión, ¿no? Normalmente luz cubota, como decía un compañero. Ah, ya. Está bien, gracias. No, de nada, de nada. En los A ver, motores son a diésel. sí, correcto, los compresores que son a diésel. A ver, un par de consultas más. Acá veo alguno en el chat. Una Una consultita, consulta. Sí, perdón. sí, sí. Aquí en Bolivia hay capacidad de construir los tornillos de los compresores mismos o necesariamente de afuera se tiene que adquirir como repuesto. Por la experiencia que tengo, lo más recomendable es traerlo desde afuera. No sé si hay alguien que fabrique este tipo de tornillos. Lo que pasa es que más que bueno, sí la fabricación y sí el montaje también es un punto que hay que tener muy en cuenta, porque las tolerancias que manejan acá son en micrones, ¿no? Si bien el aceite está de por medio, las tolerancias entre las capas de los tornillos están en micras. Entonces, un mal montaje que se lleguen a chocar, a dañar entre sí, va a hacer que el bloque se arruine. El mantenimiento que se hace en este tipo de equipos es a cambio en horas. Por ejemplo, el aceite se cambia en horas, los filtros se cambian en horas. Y cuando ya llega por lo menos a un tiempo, depende del fabricante, unas 80.000 horas, digamos, de funcionamiento, se debe hacer un overhaul al bloque, porque se entiende que ya funcionó bastante tiempo. Entonces, ese overhaul consiste básicamente en mantenimiento de los rodamientos o cambio de los rodamientos en sí, que tienen un conjunto de rodamientos. Acá tiene dos pares, si no me equivoco, de funcionamiento, dos pares de rodamiento, acá también. Se tienen bastantes rodamientos que garantizan que este esté bastante bien alineado, ¿no? Entonces, lo que normalmente nos recomendaban los fabricantes era, si bien se puede comprar este tornillo del original, ¿no? Del fabricante, lo que nos recomendaban era comprar todo este bloque.
ya con la carcasa, con los tornillos, los rodamientos, o sea, todo nuevo y cambiarlo. Llegar a planta, sacar todo el bloque y colocar uno nuevo. Y así tenían prácticamente un compresor nuevo, porque ese es el corazón del equipo. Buenas noches, licenciado. Sí, buenas noches. Normalmente ahí en ese cuerpo que usted dijo se lo cambia en su totalidad, porque cambiar el tornillo no te va a quedar bien. Así Sí, hicimos el correcto. trabajo. Porque cambiar tornillos, los rodamientos de bancada no te va a quedar lo mismo, de igual te va a consumir aceite, te va a pasar en la línea de aire. Correcto. Recomendable cambiar el cuerpo. Sí, lo más recomendable es cambiar todo, todo, todo. Porque igual hay un desgaste entre la carcasa, hay tolerancias igual que se pierden, o sea, es cambiar todo. Y bueno, y ahí viene la gran pregunta, ¿no? ¿Cuánto me costaría cambiar todo esto? Por la experiencia igual que tengo, este bloque llega a costar a un 70% de lo que cuesta todo el equipo. Entonces ahí viene la idea, ¿no? Prefiero comprarme un equipo nuevo que ya venga con todo nuevo, ya en las 80.000 horas o más que ha pasado, ya el equipo ya ha pagado su precio, ¿no? Entonces prefiero comprar uno nuevo en lugar de tener solo esto nuevo, ¿no? Hay algunos que dicen sí, algunos que dicen no, es ya, depende de cada uno. Es que normalmente los compresores modernos que ahorita han salido flojos, los antiguos sí eran robustos, eso sí duraban bastante tiempo, los de ahora ya no duran mucho tiempo, como todo es genérico y de venta. Sí, correcto, correcto. El mismo aceite, ¿no? El mismo aceite es una pregunta que muchos, la mayoría hacen, y no sé si alguien preguntó en el chat igual, siempre preguntan qué tipo de aceite debería poner y la verdad es que el fabricante pone su propio aceite, no tienes que comprar mi aceite, si no, no te garantizo que vaya a funcionar bien o que se dañe mal. Entonces, te lo venden a veces a precios bastante altos y, y bueno, bueno, así garantizan que no estén poniendo, porque como dice el compañero, hay componentes que son genéricos, los mismos cartuchos separadores, los filtros, se puede conseguir genérico, en marca genérica, pero los fabricantes quieren que les compren a uno mismo, ¿no? Aquí en Sudamérica ya hay fabricantes de estos tipos de compresores de buena calidad, según su experiencia. En Sudamérica me parece que no. Al menos México, no conozco. En México creo que hay fábricas ya, ¿no? Los compresores de mayor calidad que he visto son los de Kaiser, por ejemplo, este Atlas Copco. Creo que Atlas Copco tiene una fábrica, una planta allá en México. Lo bueno de Atlas Copco es que tiene presencia acá en Bolivia, o sea, la marca está acá en Bolivia, no lo hace mediante un representante, está acá en Bolivia. Voy a tratar, tengo un colega que trabaja en Atlas Copco, voy a tratar de que en la última clase del curso de la siguiente semana esté para darnos algunos tips, algunas novedades que tiene de la industria que tengan ellos, pero son los de mayor calidad que he visto. Realmente en Bolivia normalmente son, al menos en la industria minera, Atlas Copco está estandarizado, ¿no? está bien, Eso gracias. Minería. sería, sí, perdón. Atlas Coco es buscado más para minerías. Es Sí, muy buena sí, máquina, sí, en recomendable. minería es bastante estandarizado. Acá en Bolivia lo he visto en otras industrias también. Acá lo tiene Pilandina, por ejemplo, en industrias de bebidas y alimentos, en manufactura también lo he visto. Pero sí, donde más pisa fuerte y pisa muy bien y es de muy buena calidad, tanto en móviles como en estacionarios, es en la industria, en la minería. Sí, en la minería más llevan lo que es móviles. Sí, correcto. Por interior mina, ¿no? Ajá. También. Por cierto, ingeniero, ¿no tiene algún conocimiento en qué tiempo, a cuántos meses de aquí adelante se podría llevar un pequeño curso de lo que es compresores móviles? Por el momento no, le soy sincero, yo no tengo mucha experiencia en los compresores móviles, por eso no sabría darle una fecha. Lo que estamos tratando de hacer es buscar a alguien que tenga más experiencia, que haya trabajado más, que haya metido mano, mantenimiento, que tenga más experiencias en estacionarios. Yo sí tengo, sí mucho, y ahí puedo dar algún punto de vista en fallas y todo eso, pero en móviles ahí sí me faltó. Le soy sincero, me faltó, pero sí estamos tratando de buscar a alguien que sepa.
¿no? No quisiera dar un curso donde no tenga confianza, digamos, de lo que les estoy exponiendo, ¿no? Por eso no tenemos en este momento un curso dedicado a eso. En compresores y en neumática sí tenemos esos dos cursos que sí lo estamos promocionando mucho por eso. Y estamos tratando de buscar a alguien que sea también bastante conocido en el rubro de los compresores móviles. Pero la neumática tendrá alguna bastante diferencia entre un compresor móvil y un de estacionario. En cuanto a la neumática o a la parte interna, entiendo que no. No, como le digo, igual tiene los circuitos de aire, los circuitos de aceite, donde quizá más hincapié nos gusta hacer en este tipo de cursos es en las fallas, ¿no? Hay un punto que vamos a ver en el curso de la siguiente semana, es qué fallas normalmente yo he visto en los compresores y qué podemos ir revisando, a qué hipótesis podemos ir dando de componentes. Puede ser esto, podemos revisar esta parte, esto me ha pasado a mí. A veces hay participantes que comentan igual, ¿no? Dicen fallas nuevas que a mí no me ha tocado y ahí podemos hablar entre todos cómo podemos ir resolviendo, ¿no? Ese tipo de fallas. Y esa es la experiencia que la verdad me falta a mí en compresores móviles. Una Si se le consulta, sugeriría ahí perdón, que se le ve. siga, Adelante, mi compañero está hablando. siga nomás, yo le voy a esperar, no se preocupe. Ah, que se le sugeriría, decía, el curso de los compresores móviles. De mi persona se le agradecería. Y no creo que solamente sea yo, hay bastante más para compresores móviles. Sí, Seguro, sí, seguro, sí. estamos de acuerdo. Por favor, si es que pueden hacer otro curso para Perfecto, compresores perfecto. Lo, móviles, por lo- favor. lo vamos a presionar un poco más entonces para realizar ese tipo de cursos. Una consultita Sí, más. sí, es posible. Respecto a este tipo de los recipientes de aire, los depósitos de aire, ¿necesariamente son eh, importados o si hay posibilidad de fabricar? He visto que los Bolivia. fabrican también acá ¿Mm? a nivel nacional. La diferencia más que todo es la robustez y los certificados que tiene, ¿no? Donde yo he visto que aplican es que hacen la fabricación del tanque a nivel nacional, ¿no? Y después se certifican o validan que ese tanque va a funcionar bien haciendo pruebas hidráulicas, ¿no? Una prueba hidráulica a 20 bares, a 15 bares, dependiendo a qué presión lo van a trabajar. Y no sé, cada 2 años, cada año pueden ir haciendo nuevamente esa prueba hidráulica para garantizar que el tanque está funcionando bien, ¿no? Que no tiene fugas, que puede soportar la presión, ¿no? En tanques importados igual es recomendable hacer ese tipo de verificaciones, pero ya no quizá tan seguido, un poco más alejado, 4 o 5 años. ¿Quién certifica esos tanques, digamos, cuando fabrican para que pongan en funcionamiento? Uy, a ver, Bolivia. se lo puedo consultar. Había un colega que me dijo que estaba haciendo certificar. Ahorita no lo tengo el dato, pero se lo puedo consultar. Pero no necesita el diseño ASME, así nada, ¿no? No es tan exigente, ¿no? Bueno, sí hay una normativa de diseño, pero bueno, si uno lo va a utilizar en su propia planta y no hay nadie que venga a auditarle el tipo de diseño, no hay ningún problema. Porque hay tanques también, como en la imagen se ve, son verticales, en los de pistón vienen horizontales. Hay algún cliente que he visto, algún ingeniero que me decía, tengo varios compresores de pistón que he desechado, me compraron uno de tornillo, que ya me reemplaza todos esos, y estoy utilizando esos tanques, ¿no? Para no comprar uno nuevo, estoy utilizando los tanques que me han quedado de ahí y los pongo en funcionamiento, ¿no? Bueno, los invitamos nuevamente a todos que puedan tomar este curso. Como les comentaba dentro de la presentación hace rato, hay muy, muy, muy pocas empresas que realmente no tienen un compresor de aire. La mayoría lo tiene, industria farmacéutica, papelera, petróleo, minería, alimentos, farmacéutica, etcétera. Todos tienen aire comprimido porque utilizan automatización neumática u otro tipo de procesos, ¿no? Entonces, la mayoría ya tiene aire comprimido en sus líneas y la mayoría también funcionan con este tipo de compresores, con esos de tornillo. Hay algunos que tienen de pistón, vamos a hablar de compresores de pistón. Entonces, es algo que van a encontrar sí o sí quizá en su día a día,
¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué está funcionando acá? Y eso es lo que tratamos de explicar, ¿no? Cómo funcionan estos equipos para que ustedes puedan tener la idea ya y poder tener una recomendación dónde puedo arreglar algo, dónde puedo tener una hipótesis de qué puedo ir revisando para solucionar mi equipo. Porque sabemos que si se corta la línea de aire comprimido hacia adelante, podemos parar procesos, producción y eso es un poco ya más complicado. Entonces, por eso se los invita a ser parte de este curso. Sí, porque lo van a ver, estoy seguro que lo van a ver y esperemos que sea de su agrado también todo lo que vamos a ir exponiendo la siguiente semana. Gracias. Gracias, A Inge, ustedes. gracias. Se les agradece. Y no olvidar, por favor, el curso de compresores móviles. Perfecto, gracias a ustedes.